Egunon de Noim, buenos días a todas y a todos. La parte que me ha tocado, como ya ha dicho Juan Carlos, es la de aspectos legales, conceptuales y organizativos en vigilancia colectiva. Los aspectos legales los voy a dejar un poquito para el final. Entonces vamos a empezar con el concepto y la organización dentro de lo que puede ser el servicio de prevención. Todos tenemos la definición de lo que es vigilancia de la salud y sabemos que es un instrumento que utilizan los servicios de prevención para el seguimiento y control de la repercusión en el trabajo en la salud de los trabajadores. Va a englobar una serie de actividades que están integradas en el plan de prevención de la empresa. Pero esta vigilancia de la salud sabemos que tiene una doble vertiente, una doble dimensión. Por un lado, la dimensión individual y, por otro lado, la colectiva. La dimensión individual es mucho más conocida por todos nosotros y sabemos pues, que está referida a la detección de sensibles, a la valoración del puesto de trabajo, a la adaptación de este puesto de trabajo al trabajador. En la colectiva lo que queremos ver es ya no al individuo concreto, sino al colectivo, a una población de trabajadores. Queremos estudiar la relación salud, enfermedad, factores de riesgo en una población de trabajadores. Y lo que queremos saber es dónde se produce la enfermedad, cómo se produce la enfermedad, quién enferma exactamente, ¿vale? Va a ser una herramienta de información y de alerta. Información y alerta para la acción y para la mejora continua dentro de la prevención, entonces. Y que se va a utilizar fundamentalmente por los servicios de prevención y por la Administración. En la guía hemos considerado el término vigilancia colectiva que se corresponde con el término vigilancia epidemiológica. Vamos a utilizar los dos, tanto el término vigilancia colectiva como vigilancia epidemiológica, por lo tanto. La epidemiología es una ciencia estructurada que está basada en un método de razonamiento causal y la epidemiología laboral no tiene solo un modelo teórico. El que hemos adoptado en la guía es quizá el más extendido entre todos los profesionales de la salud laboral. Porque está muy centrado en el entorno laboral, en el entorno de las condiciones de trabajo y de los factores de riesgo como determinantes de la salud del trabajador. Va a consistir, tal y como veis en la diapositiva, tenemos una población de trabajadores que luego definiremos, de los cuales vamos a ir recogiendo una serie de datos, aunque ahí no lo pone, por supuesto también demográficos, factores de riesgo laboral y factores de salud laboral, que se recogerán en un sistema de información que nos va a permitir, a su vez, el análisis para ver la distribución y tendencia de ese fenómeno que queremos estudiar. Saldrán una serie de indicadores que nos van a ayudar a estudiar en el tiempo y identificaremos los problemas. Lo fundamental es esta identificación de problemas para luego realizar una serie de acciones preventivas dirigidas fundamentalmente a aquellas que nos parezcan más importantes o que se pueden atajar mejor, etcétera, etcétera. Estos datos, por lo tanto, hay que pasárselos a todos aquellos que forman parte del grupo de prevención dentro de la empresa, puesto que sigo insistiendo que está integrada en el plan de prevención de la empresa. Y posteriormente se evaluará estas acciones preventivas para ver si realmente han tenido efecto donde nosotros queríamos o no. Dada un poquito así una definición general, ahora voy a
a detallar algunos aspectos de la vigilancia colectiva, profundizar en algunos conceptos, otros no, porque los va a hacer mis compañeros, y simplemente para orientar un poco el cómo se puede organizar la vigilancia colectiva en un servicio de prevención. Lógicamente, los objetivos pueden ser diversos y entonces cada servicio de prevención tendrá que adaptar sus objetivos a lo que quiere conseguir. Tenemos que va a existir un grupo responsable de vigilancia colectiva, como un componente dentro de la empresa. Repito que forma parte del plan de prevención de la empresa y luego no podemos dejar la vigilancia colectiva solo y exclusivamente en el personal sanitario, en los médicos de trabajo. Tienen que colaborar también el resto de las modalidades preventivas. Y no solamente colaborar el resto de modalidades preventivas, sino también tenemos que buscar el compromiso de la implicación de trabajadores, comité de seguridad y salud, etcétera. Por otro lado, hemos visto que vamos a estudiar a la población trabajadora. El nivel básico de análisis, por lo tanto, va a ser una población, no un individuo concreto. En nuestro medio, los servicios de prevención se organizan fundamentalmente, organizan la vigilancia de la salud fundamentalmente por empresas y por centros de trabajo. Pero a veces se necesita, dado el tejido empresarial que tenemos y las circunstancias, se necesitan otro nivel básico de organización, debido, como he dicho, pues a que hay muchas pequeñas empresas, al tema de las contrataciones, a las subcontrataciones, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos entonces que el nivel básico de análisis y de estudio va a ser las personas en un tiempo y en un lugar. Los factores, hemos dicho que recogemos fundamentalmente factores de riesgo laboral y datos de salud. Los factores de riesgo laboral, tanto los datos de riesgo pueden venir de diversas fuentes que luego vamos a analizar. Es necesario que estén clasificadas, también lo vamos a ver, y con los datos de salud nos va a pasar lo mismo. Pueden venir de la historia clínico-laboral o de otras fuentes que luego iremos analizando. ¿Qué va a pasar con la información que tenemos? La información que vamos a utilizar, la información que queremos recolectar, que hemos dicho en la primera diapositiva que necesitamos recolectar información, va a depender fundamentalmente de los objetivos que nos marquemos y del alcance de la vigilancia. También en ese momento tendremos que tener en cuenta las fuentes de datos a las que vamos a acudir para obtener esa información y los sistemas de clasificación, qué métodos de análisis vamos a utilizar y, por supuesto, los recursos que vamos a necesitar. En la guía se ponen varios ejemplos de objetivos específicos, como puede ser desde detectar y seguir los accidentes biológicos durante un año a las dermatitis irritativas en un determinado sector. En cuanto a los factores, los objetivos se los debe marcar el grupo que esté encargado de realizar la vigilancia colectiva en una empresa o en el determinado grupo de empresas, como hemos dicho. Van a depender de varios factores, a su vez, estos objetivos, de la propia enfermedad que queramos valorar, de la naturaleza de la exposición, de las condiciones de trabajo. No es lo mismo valorar una enfermedad crónica a lo largo del tiempo que una enfermedad aguda. Es mucho más fácil tener datos de una enfermedad aguda a lo largo del tiempo y, por lo tanto, es más fácil recopilar ese tipo de información.
¿Qué tipo de la información, cuando la necesitamos, es bueno responder a preguntas sencillas, preguntas que no nos resulten difíciles luego de expresar, de llevar a cabo cuando queremos hacer los análisis para poder comparar con otros grupos dentro de nuestro mismo grupo con la evolución del tiempo, etcétera. Es bueno estratificar, etcétera. Hay dos definiciones que son importantes, la definición de caso y luego los indicadores. La definición de caso, todos los sanitarios conocemos un poco la dificultad que a veces tiene el llevar a cabo los criterios para que sean criterios objetivos, reproducibles, cuando estamos definiendo un caso. Que bien puede ser un caso de salud, nos estamos refiriendo a individuo enfermo, o bien, como he comentado, se puede referir al puesto de trabajo o a la exposición. También podemos recurrir a hacer una graduación del término de caso, y así hablamos de caso confirmado, caso sospechoso o no caso. Fuentes de datos, bueno, los indicadores se va a hablar posteriormente, entonces eso lo voy a dejar. Fuentes de datos, como tenemos ahí y podéis ver en la guía muy ampliado, tres tipos de identificación, de salud y de exposición. ¿Quién puede aportar datos de identificación? Pues tanto la empresa como el servicio de prevención. Pueden ser datos de contrataciones, de documentación, sexo, etcétera, etcétera. Después, también se pueden elaborar, por supuesto, nuevas fuentes de datos mediante encuestas. Los datos de salud van a ser fundamentalmente del área sanitaria, pero también de la empresa. La empresa puede colaborar con los partes de asistencia, con los partes de enfermedad profesional, los partes de accidente de trabajo, etcétera. Y la identificación, como hemos dicho, la parte administrativa del servicio de prevención también. En cuanto a los datos de exposición, pueden colaborar o deben colaborar el área técnica, con la evaluación de riesgo, relación de trabajadores expuestos a diferentes contaminantes, a diferentes agentes, riesgos para el embarazo, etcétera, etcétera. El siguiente punto pone ahí sistemas de clasificación y codificación armonizados y luego ya posteriormente la realización del análisis. Es muy importante recurrir a sistemas de códigos y clasificación que estén armonizados para tanto la construcción de indicadores como para garantizar la comparabilidad tanto interna como posteriormente externa entre servicios de prevención, etcétera. No hay clasificaciones para todo tipo de datos, pero sí encontramos algunas como las que tenéis ahí. Y en la guía también se dispone de un trabajo que ha hecho en profundidad los sistemas, los servicios de prevención franceses en colaboración con organismos responsables de seguridad y salud laboral para que podáis recurrir a ellos. Como veis, pues puede ser desde el CENAE hasta el Código Nacional de Ocupación, el de enfermedades, el CIE 10, etcétera. La epidemiología, como hemos dicho, tiene entre sus objetivos el estudio de la distribución y de los determinantes en las diferentes enfermedades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante la medición de la ocurrencia. Fundamentalmente tenemos tres tipos de medidas. Quizá las de frecuencia sean las más fáciles, las que nos van a aportar los indicadores más sencillos.
medidas de frecuencia absoluta no nos va a poder permitir comparar medidas de frecuencia relativa, sí, proporciones, tasas, etcétera. Después tenemos las medidas de asociación, que son aquellos indicadores epidemiológicos que nos van a permitir evaluar la fuerza con que el evento se asocia a una causa, y las de impacto potencial, que vamos a ver cuánto de la enfermedad o problema se va a poder evitar eliminando ese factor de riesgo. Con todo esto podemos formular, probar hipótesis y intentar diseñar un estudio, si es necesario, un estudio analítico o como queramos, o como se pueda. Así como hacer comparaciones, como hemos dicho. En la interpretación de los resultados tenemos que dar importancia fundamentalmente a dos conceptos del estudio a la hora de interpretar, tanto la validez como la precisión. Cuando hacemos mediciones en epidemiología, lo que queremos saber realmente es si el valor que estamos midiendo es el valor real. Sin embargo, estos valores se van a poder separar por dos tipos de... estos valores se van a poder separar por dos tipos de errores: el error aleatorio y el error sistemático. Que de ahí viene los dos conceptos de validez y de precisión. La validez, un estudio será más válido siempre que carezca de error sistemático. El error sistemático es aquel que se produce siempre en la misma dirección. En el momento de la formación puse un ejemplo tan sencillo como el pesar siempre con una báscula que pese 1 o 2 kilos de más. Siempre lo hacemos en la misma dirección y cometemos ese error, y afecta a la validez interna, que es la que debe asegurarnos que la inferencia de los resultados que obtenemos en ese estudio se pueda transmitir a los trabajadores de ese grupo. Y la externa, evidentemente, si no tenemos validez interna, no podemos tener una validez externa, que sería para inferir a otro grupo de trabajadores externos. Uno de los puntos más importantes en la vigilancia colectiva es que todos los resultados de los trabajos que estemos realizando tengan un mecanismo de feedback, que esa información que se obtiene sirva para tomar decisiones preventivas, que es la que va a hacer de la prevención una mejora continua. Va a ser propio y van a estar integrados en este tipo de decisiones. Por lo tanto, desde la dirección de la empresa, los representantes de los trabajadores, el servicio de prevención, el Comité de Seguridad y Salud, la propia administración, y se puede utilizar también para hacer unas redes superiores de servicios de prevención, empresas, para colaborar y hacer estudios de investigación. Sí, acabo, gracias. La vigilancia colectiva, entonces, nos mide, por una parte, la situación actual de la que partimos, pero también podemos, si organizamos y nos hacemos un esquema de lo que tenemos delante, podemos analizar tanto las causas próximas, que pueden ser origen del problema, como las causas lejanas. Aquí tenéis un árbol de cómo se puede realizar, y nos ayuda mucho porque sería una forma de ver dónde se puede actuar, si realmente al actuar en esa parte de la prevención posteriormente y al evaluarlo hemos tenido resultados o no.
Tenéis ejemplo en la guía, tenéis 2 ejemplos y lo podéis leer tranquilamente. Esto es un resumen un poquito de todo lo hablado, de todo el proceso, tanto de cómo es el concepto a cómo sería la vigilancia colectiva en un servicio de prevención. Lo tenéis también en la guía y como me queda poquito tiempo, he hecho alusión a todos los puntos para que estén más o menos claros y ahora creo que será más fácil al leerlo el poder llegar a ello. Por fin, las aplicaciones o los objetivos de la vigilancia colectiva, como resumen, pueden ser conocer la frecuencia y la forma de distribución de los distintos problemas de la salud. Queremos identificar grupos de riesgo, realizar un estudio de esos problemas a lo largo del tiempo, después de tomar medidas, por ejemplo, el estudiar agregados de casos, estudiar alertas, nuevos riesgos, informar, como hemos dicho, para la toma de decisiones y formular hipótesis para realizar diseños. Importante, como ya hemos hablado, el evaluar tanto la validez como la efectividad de las acciones preventivas que hayamos introducido. En cuanto al marco legal, tenéis todas esta es la normativa respecto a la vigilancia colectiva que tenemos actualmente. Desde la Ley 31 del 95 de prevención de riesgos laborales, en su artículo 22 hace referencia a la vigilancia de la salud y en su artículo 31 dice cómo el servicio de prevención debe asesorar a la empresa en estos conceptos. La Ley General de Sanidad nos dice que como actividad fundamental del sistema sanitario se debe realizar estudios epidemiológicos para orientar la prevención y planificación. La Ley de Salud Pública, en los artículos 32 y 33, el Real Decreto de los Reglamentos de los Servicios de Prevención, que ya dice que hay que hacer el análisis de los resultados de la vigilancia de la salud y de la evaluación de riesgos con criterios epidemiológicos. Se incorpora como tal el término en el Real Decreto 843, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria en los servicios de prevención. Y ahora vamos a ver unos cuantos puntos de este Real Decreto. Y asimismo en el Decreto 306, por el que se regulan las actuaciones sanitarias de los servicios de prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi, y la Orden TIN, que desarrolla el Real Decreto 3997, referido a la memoria anual. El 843, que ya he nombrado, nos dice unas cuantas cosas respecto a la vigilancia colectiva. Se debe prestar mayor atención, tal y como pone ahí, a la vigilancia colectiva sin perjuicio de la vigilancia individual. Entre las actividades a desarrollar se señala que se deberán efectuar sistemáticamente, de forma continua, la vigilancia colectiva, elaborando y disponiendo de indicadores. El tiempo nos dice que no deberá ser inferior a 1/3 del tiempo de trabajo. No podrá ser objeto de acuerdo de colaboración entre los servicios de prevención ajenos ni subcontratada por los propios. Y deberán colaborar con las autoridades sanitarias en las labores de vigilancia epidemiológica, provisión y mantenimiento del sistema de información sanitaria en salud laboral. Esta ha sido un poquito mi intervención. Muchas gracias por su atención.